el canto, en esta última estrofa que cantábamos, dice, yo sé que un día el río cruzaré. Habla de la muerte. Y luego dice, y con el dolor batallaré. Pero al ver la vida triunfando invicta, al veré a Cristo. Y hermanos, esa es una garantía y una seguridad que todos nosotros debemos de tener. Y cantarlo con todo nuestro corazón. Saber que un día nos vamos a ir de esta tierra, tarde o temprano. Todos nosotros, aquí solo somos advenedizos. La palabra de Dios dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que tener esa esperanza, y el apóstol Juan escribe su primera carta y uno de los propósitos que él tiene acá, dice al final en el capítulo 5 del 11, 12 y 13, primera de Juan 5, 11, 12 y 13, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, ustedes deben de saber, deben de tener certeza, seguridad, convicción que ustedes tienen vida eterna. Y esta vida, dice, está en su Hijo. La vida eterna no la vamos a encontrar en una religión, en buenas obras, en un bautismo, en hacer cosas buenas, en portarnos bien. Mucha gente está completamente equivocada. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay mucha gente que de manera muy genuina cree que va en buen camino, pero su sinceridad no le va a ayudar, mi amigo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted no tiene vida eterna, porque nada de esta vida nos va a ayudar para la salvación del alma, para el perdón de los pecados y para el regalo de la vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo. Y eso vamos a verlo esta noche. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, y yo quiero que vengan conmigo ya, estamos en el versículo 18 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 29. Aquí lo que nosotros encontramos, y he titulado el estudio de esta noche, la unción, el gran recurso de los hijos de Dios. De nuevo se lo repito, el tema de esta noche que vamos a estar estudiando es la unción, el gran recurso de los hijos de Dios. Yo quiero leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire conmigo, leamos juntos, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, dice la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Subraya el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan está haciendo énfasis en este punto. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él.
Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y sabéis que él es justo también, a saber también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Ahora aquí, como ustedes pueden ver, el apóstol Juan habla acerca de la unción. Yo les he dado algunas palabritas que son propias del apóstol Juan. Hermanos, hay palabras en estos libros, en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, Segunda Juan, Tercera Juan y aún en el Apocalipsis, que son propias del apóstol Juan y no las vamos a encontrar en ninguna parte. Por ejemplo, aquí en la palabra anticristo. Esa es una palabra exclusiva del apóstol Juan. Y aquí tenemos también la palabra unción. Ahora, hermanos, esta palabra unción fue una palabra muy usada comúnmente en todo el Antiguo Testamento. Allá se ungían a objetos que se iban a dedicar al Señor, como el templo, las cucharas, la mesa, el candelabro, cuchillos, tenedores, garfios, pero también se ungía reyes, los profetas y los sacerdotes. Eso fue en el Antiguo Testamento. Incluso en el libro de Éxodo capítulo 30 usted encuentra lo que es la descripción de cómo hacer, o la fórmula, la receta de cómo hacer el aceite de la santa unción, que solamente lo podían hacer en el templo los sumos sacerdotes. Nadie tenía permitido hacer un aceite igual a ese. Era un aceite que olía, pero delicioso. Y eso era exclusivo, ese aceite, para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra casi desaparece por completo. ¿Por qué? Bueno, porque ya no había unción de reyes, ni de profetas, ni de sacerdotes, ni de las cosas del templo tampoco. Entonces, esta palabra casi desaparece en el Nuevo Testamento y solamente la usa el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y capítulo 2, verso 27. Aparte de eso, pare de buscar y pare de contar, porque no va a encontrar otra vez el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, nos enseña, sin embargo, lo que es la unción. Juan hace un detalle o da algunos detalles sumamente importantes, especialmente para nosotros en este tiempo en el cual se ha abusado extremadamente de esta palabra y se les ha dado algunos usos que son completamente incorrectos, egoístas, que levantan la gloria humana, usos antibíblicos, que promueven la avaricia, la codicia de la gente y aún promueven en algún momento la decepción de algunos que miran que hay ciertas personas que tienen, entre comillas, la unción que ellos dicen y que uno no la puede tener. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios que es la que nos habla. Y quiero decirte que ya dimos una introducción general a esto, pero hoy quiero detenerme en algunas cosas puntuales con respecto a esto que hemos titulado la unción, el gran recurso de los hijos de Dios. La primera cosa que quiero que nosotros notemos es que la Biblia habla desde el Antiguo Testamento de lo que era el Mesías. La palabra Mesías es una palabra de origen hebreo y esa palabra se usa mucho en el Antiguo Testamento. Esta palabra, hermanos, literalmente traducida al castellano, quiere decir el ungido, el ungido. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa la palabra Cristo. La palabra Cristo debe de ser traducida al castellano como ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías. Esta palabra traducida al griego es Cristo. Y las dos palabras traducidas al castellano es
la palabra ungido. El Señor Jesucristo, entonces, es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios para todos nosotros. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo en su vida. Absolutamente todo. Por ejemplo, yo quiero que miren conmigo algunos pasajes que son de suma importancia. En el libro de Mateo, capítulo 3, si tú vas conmigo a Mateo, capítulo 3, encontramos lo que es el bautismo del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en el verso 16, y ahora vamos a estar dando bastante material en cuanto a textos bíblicos para que nosotros vayamos entendiendo lo que dice la escritura de esto. Entonces dice la palabra hablando de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo de Juan, ahí en el río Jordán, versículo número 16. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos se abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es la unción del Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para estar en y con Jesús, para estar con él en su ministerio terrenal. Y a partir de este momento, mi hermano, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo y bajo la dirección de esta unción del Espíritu. Mira conmigo capítulo 4, verso 1. Dice así en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién fue el que guió a Jesús? El Espíritu Santo. Tenía él la unción. El Espíritu vino sobre él y estaba con él y estaba en él. Ahora, si tú vas conmigo, por ejemplo, al libro de, bueno, vamos a ver aquí mismo en Mateo 4, versículo número 14. Mire conmigo, por favor, la palabra de Dios. Bueno, mejor vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Busca conmigo Lucas, capítulo número 1. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer algunos versículos aquí. Bueno, vamos a ir a Lucas 4. Lucas 4:14. Mira cómo dice la escritura. Lucas, capítulo 4. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el versículo número 14. Dice la palabra del Señor, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Señor anduvo por allá, por Jerusalén, en la fiesta. Allá fue bautizado en el río Jordán. Estuvo por allá y luego regresa a Galilea, que era hasta ese momento su centro de operaciones. Acuérdense que el Señor estuvo ahí en Nazaret, donde se crió. Nazaret era un pueblo ahí de Galilea, y luego ahí, por ejemplo, en Caná de Galilea, convirtió el agua en vino, y luego se fue a Capernaum, que también estaba en Galilea, y él estaba moviéndose en todos estos pueblos de Galilea. Entonces él sale, va al Jordán, está allá con Juan, pasa un tiempo y luego regresa, pero ya regresa con la unción del Espíritu. Mira el versículo número 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor ahora tiene la unción, y ahora, bueno, él es el Mesías, él es el ungido de Dios entonces. Pero ahora mira, quiero que miremos dos cosas. Primero, que miremos el testimonio de las Escrituras sobre este punto. Ya vimos lo que dice la palabra, pero ahora miren ustedes esta profecía del Antiguo Testamento. Lucas 4, versículo 16. Lea conmigo en Lucas 4:16. Vino a Nazaret. Nazaret era su pueblo donde él se crió. Era ahí en la provincia de Galilea también, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto, hermanos, es Isaías 61, versículo 1 y 2.
esta cita que el Señor lee este día que fue a la sinagoga allí en Nazaret. ¿Y cuál es la cita que el Señor lee? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, el Señor dice proféticamente, Isaías lo dice en el libro de Isaías 61, 700 años antes de Cristo, que va a venir un hombre que va a tener la unción del Espíritu. Es el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, si ustedes miran, dice, yo tengo la unción, soy el ungido de Dios, ahí está en el versículo número 18, y con esta unción yo predico, yo hago milagros, yo libero los cautivos y yo hago todo bajo la unción del Espíritu Santo. Y ahora, versículo número 20, mire conmigo por favor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Yo soy el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo al que han estado esperando. Y todo lo que a mí me han visto hacer, ya lo dijo ahí en el versículo 14 y 15, todo lo que han oído de mí, todo lo que han escuchado, que yo les he enseñado, el Señor dice, lo hago bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos un poquito aquí atrás ahora para que miremos el testimonio del Espíritu Santo. Este es el testimonio de las Escrituras. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, profetiza que va a venir el ungido de Jehová, el Mesías o el Cristo, que con la unción del Espíritu Santo va a realizar todo esto. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo. Mire conmigo Lucas capítulo 2, por favor. Vamos a leer el versículo número 26. El Señor Jesús nace y sus padres van a presentarlo al templo. Y cuando llegan al templo, dice así la palabra del Señor en el verso número 25. Lucas 2, 25. Mire lo que dice. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre, Simeón, dice, esperaba la llegada del Mesías, es decir, la consolación de Israel que él esperaba. Él estaba esperando ese momento en que el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, haría su aparición. Versículo número 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías. El Espíritu Santo le revela a Simeón mucho tiempo atrás, Simeón, tranquilo, tú vas a ver con tus propios ojitos al ungido del Señor. Versículo número 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Simeón? Ahora mis ojos han visto al Mesías, al ungido de Jehová. Este niño que tengo aquí en mis brazos es el ungido de Dios. Ahora podemos ver entonces nosotros, hermanos, que Cristo en el Nuevo Testamento entonces es el ungido del Señor, el Mesías o el Cristo. Pero junto con esto yo quiero que miremos una cosa más.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 31, yo quiero que ahora vayan conmigo a Jeremías 31, por favor, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Jeremías, capítulo 31, ahí Dios promete, a través del profeta Jeremías, un nuevo pacto. Dios promete un nuevo pacto. Vamos a leer Jeremías 31, 31. Dice la palabra del Señor así. Jeremías 31, 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Mira el versículo número 33. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire bien esto. Versículo número 34 al final dice, y no me acordaré más de qué. Su, singular, no es plural. No está hablando de todos los pecados, sino de uno de ellos en particular. ¿Qué es lo que dice la escritura aquí, mis hermanos? Dios promete que Él va a establecer un nuevo pacto y que este nuevo pacto va a alcanzar a todas las naciones. Va a llegar a todos. Y la palabra de Dios aquí es clara, dice, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuál es la base de este nuevo pacto acá? Bueno, en primer lugar, si usted mira conmigo acá, mi hermano, es que la palabra de Dios va a estar en la mente y en el corazón de todos los que estén y pertenezcan a este nuevo pacto. La palabra de Dios dice en el versículo número 33, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Segunda cosa, habrá un conocimiento pleno del Señor. Versículo número 34 dice, y ninguno dirá a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Segunda cosa, que es característica de este pacto. Primero, la palabra de Dios estará en la mente y en el corazón. Segundo, habrá un conocimiento pleno del Señor, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y tercero, habrá un perdón completo del pecado. Versículo número 34 al final dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué pecado está hablando aquí? Del rechazo a Dios, del rechazar a su Mesías. Dice, el que pertenezca a este pacto, entonces dice, va a tener un perdón completo y nunca más me acordaré de sus pecados. En el libro de Joel 2, yo quiero invitarles a ir conmigo ahora al libro de Joel capítulo 2, porque Joel nos va a ampliar un poquito más, por lo menos una tercera cosa más sobre este nuevo pacto. Vaya conmigo a Joel 2, por favor. Joel capítulo 2. Dice así el versículo número 28. Joel 2, 28. La palabra de Dios dice, Joel capítulo 2, versículo 28. Si usted tiene por ahí, por ejemplo, a Daniel, después de Daniel sigue Oseas y después de Oseas continúa Joel. Dice, voy a leer Joel 2:28. Y después de esto, después de todos estos juicios que Dios va a derramar sobre la tierra y especialmente sobre Israel, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Quién es esta toda carne? Son los mismos del pacto nuevo de Jeremías
31, 31, 32 y 33. Cuando todos le conocerán, sobre todos esos que le van a conocer, dice, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí está hablando de los últimos días, mi hermano. Aquí está hablando cuando va a ser inaugurado el Mesías. Primero, un tiempo de tribulación previo, luego viene este derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que conozcan a Dios en ese tiempo, y luego viene el milenio. Ahora, vaya conmigo, por favor, porque la pregunta es, ¿y cuándo se inaugura este nuevo pacto? ¿Cuáles van a ser por lo menos las 4 características que nos han dado de este nuevo pacto? Primero, la palabra de Dios estará en la mente y en el corazón. Segundo, habrá un conocimiento pleno del Señor. Tercero, habrá un perdón completo de todo el pecado del ser humano. Y cuarto, habrá un derramamiento del Espíritu Santo en la persona. Ahora, mis hermanos, si ustedes van conmigo al libro de Hechos, busque ahora Hechos. Bueno, antes de ir a Hechos, vamos a Lucas, capítulo 22. Porque la pregunta es, ¿y cuándo comienza el nuevo pacto? ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Y usted va a decir, bueno, ¿y para qué tanta vuelta con todo esto? Porque tenemos que entender esto de la unción en forma amplia. Usted tiene que entenderlo en forma completa, mi hermano. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Y ahora mire conmigo el versículo 20. ¿Qué ocurre? El Señor está en su último día en la tierra. Lleva a sus discípulos, los 12, al aposento alto, y ahí realiza con ellos la última cena. Comen el cordero de la Pascua y les dice a sus discípulos, ya no van a celebrar la Pascua, ahora vamos a instaurar una nueva ordenanza llamada la Santa Cena. Y aquí tenemos entonces la ordenanza. Y ahora, ¿qué dice? Mire conmigo el versículo número 20, Lucas 22, 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Ya entendió lo que el Señor Jesucristo dijo? Desde Jeremías 31 hasta aquí, nadie había mencionado el nuevo pacto. Ahora Jesús menciona el nuevo pacto. Esta es la primera mención del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo hace Jesús? En la última cena. ¿Y qué les dice? Esta copa que estaba llena de vino representa, este vino, la sangre que yo voy a derramar, con la cual va a ser inaugurado el nuevo pacto. Ahora entienden esto, mis hermanos. ¿Con qué se inaugura el nuevo pacto? Con la muerte, resurrección, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Con qué se inaugura el nuevo pacto? Cuando Cristo es clavado en la cruz, Él derrama su sangre y Él lo dice aquí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando Él muere, da su vida, Él es sepultado y luego resucita. Y con esto se inaugura el nuevo pacto. Y ahora sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Mire conmigo Hechos, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, y este es un pasaje que ustedes ya han leído múltiples veces, pero yo quiero que lo leamos una vez más. ¿Ya saben lo que pasó? El Espíritu Santo vino, los apóstoles y los 120 que estaban con ellos allí en el aposento alto, reciben por primera vez el bautismo del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y al mismo tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en los versículos del 1
Hechos capítulo 2 del 1 al 13. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No todo Jerusalén, no todo Israel, sino los 120 que estaban ahí. Los apóstoles con unas 120 personas más que estaban ahí con ellos en el aposento alto. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez. ¿Sabe qué recibieron en ese momento? Recibieron la unción en ese momento. La gente se llena el lugar, miles de personas llegan ahí y dicen, estos están borrachos, porque los miran ahí que estaban hablando y Pedro entonces dice esto. Mira el versículo 14, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15, Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Versículo 16. Mas esto, mire esto, por favor, hermano. Esto que ha pasado aquí en este momento, dice el apóstol Pedro, es lo dicho por el profeta Joel, que lo acabamos de leer ahí en Joel 2:28. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán y daré prodigios arriba, y ahí sigue hasta llegar al verso número 21. ¿Se da cuenta lo que dijo el apóstol Pedro? El nuevo pacto ha sido inaugurado ya y por eso nosotros hemos recibido este bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, versículo número 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando Joel, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó y dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este derramamiento del espíritu, mis hermanos, es lo que se conoce en el libro de 1 Corintios 12:13 como el bautismo del Espíritu Santo, o lo que Juan posteriormente en 1 de Juan capítulo 2 verso 20 y 27 dice, ustedes tienen la unción del Santo. Esto es la unción. Fue cuando el Espíritu Santo vino y que llegó y bautizó a la iglesia por primera vez. Ahora yo quiero que miren conmigo esto más claro en 2 Corintios. Vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, para que usted mire lo que dice la Escritura y vamos a estar en el capítulo 3. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3, porque ahora el apóstol Pablo va a hablarnos de lo que es este nuevo pacto entonces, de Jeremías 31, que tiene 4 características. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 características que nos dijo Jeremías 31, 32 y 33? Y lo dijo Joel 2:28. ¿Okay? ¿Cuáles son? La palabra de Dios estará en la mente y en el corazón. Segundo, habrá un conocimiento pleno del Señor. Tercero, habrá un perdón completo de los pecados o del pecado del ser humano. Y cuarto, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Vendrá la unción del Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo entonces, por tercera vez ahora, habla acerca de lo que es el nuevo pacto. Yo quiero que miren conmigo entonces que el nuevo pacto ya fue inaugurado. ¿Cuándo se inauguró? Ya lo dijimos. Cristo lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 20. Esta es la copa del nuevo pacto. Esto representa mi sangre que será derramada por ustedes. Cuando Cristo muere en la cruz, es sepultado y resucita, el nuevo pacto se inaugura. ¿Y cuándo viene la plenitud? En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo bautiza a estos hermanos. Les da la unción del Espíritu. Ahora, miren conmigo el verso número, voy a ir viendo algunos versículos porque no tenemos todo el tiempo para estudiar a fondo 2 Corintios capítulo 3, el cual yo quiero que usted lea 3 y 4, y esto se extiende al capítulo 5 también. Pero yo quiero que mire conmigo, por favor.
Segunda Corintios capítulo 3. Primera cosa del nuevo pacto, que es un pacto del Espíritu, como lo dijo Joel capítulo 2:28 y como lo dijo Pedro en Hechos 2. Mira el versículo número 6. Vamos a leer. Versículo 4 dice, Segunda Corintios capítulo 3, verso número 4. La palabra de Dios dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes en cuanto a este ministerio por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, mire cómo dice: el cual asimismo nos hizo, tiempo pasado. Pablo dice, ya somos ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí Pablo va a hablarnos de este ministerio que él le llama el nuevo pacto, que es lo que dijo Jeremías 31, lo que dijo Joel 2, lo que corroboró la historia de la iglesia en Hechos 2 y que Pedro lo mencionó allí en el libro de Hechos 2. Y ahora Pablo dice, ya nosotros somos ministros, esto ya pasó, ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Y mire cómo dice entonces, primera cosa que dice, es que es un pacto del Espíritu. Versículo número 6 dice, estoy en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dice que este pacto es un pacto del Espíritu Santo, que es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lo vamos a ver en un momento, y en ese momento entonces, queridos hermanos, recibimos la unción. Todos los cristianos, no solo un grupito particular allá, una élite privilegiada. Eso no existe en la Biblia. La unción es para todos los hijos de Dios. Y dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahora, este pacto en primer lugar es un pacto del Espíritu. En segundo lugar, es un pacto que trae vida. Mira el versículo 6 al final dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestro corazón, nos dio esa unción el Señor, que es el bautismo del Espíritu, a todos los creyentes, nos dio vida entonces. Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no tiene vida. Efesios 2 dice, él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En tercer lugar, el ministerio del nuevo pacto, mi hermano, es un ministerio que lo hace y lo realiza el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Cristo fue movido por el Espíritu? Que Cristo recibió el bautismo del Espíritu, que Cristo recibió la unción del Espíritu. Y ahora, ¿qué dice la Escritura aquí? La palabra de Dios nos dice que nosotros también tenemos un ministerio del Espíritu. Versículo 8, mire cómo lo dice la palabra del Señor, 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ya se dio cuenta? Todo el ministerio que hacemos en la iglesia, maestros de escuela dominical, evangelistas, pastores, servicio, ofrenda, todo lo que hacemos es movido por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es el ministerio del Espíritu, no es mi ministerio, no es el ministerio de los maestros, no es el ministerio de los diáconos, es del Espíritu. Él lo realiza a través de nosotros. Pero también, ¿se acuerdan? En el libro de Jeremías 31, dice, perdonaré sus pecados completamente y nunca lo voy a recordar. Este ministerio del nuevo pacto es un ministerio de justificación. Mira el verso 9, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es esto, hermano? Justificar es perdonar completamente a alguien, declararlo sin culpa. Y este es un concepto legal. Dios nos ha declarado a nosotros sin culpa y dice, nunca más me acordaré de sus pecados.
Hay gente que todos los días confiesa los mismos pecados, los mismos pecados. Señor, hace 15 días yo hice esto, te pido perdón. Y es la 15ª vez que le pides perdón y Dios dice, ya no me acordaba. Porque Dios dice, no me acordaré. Y solo Él tiene la capacidad de olvidar nuestros pecados. Pero también, hermanos, es un pacto que permanece eternamente y para siempre. Mira el verso 11, 2 Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será, ¿qué dice? Lo que permanece, porque es el pacto del Hijo de Dios, sellado con su sangre, su muerte, su sepultura y su resurrección gloriosa. Entonces es un pacto eterno, pero también es un pacto que trae libertad al ser humano. Mira el verso número 17, por favor. Dice la palabra del Señor, porque el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y muchos usan este versículo para hacer una serie de atrocidades en la iglesia. Y dice, no, hermano, aquí hay libertad, aquí usted grite, salte, tírese, haga lo que quiera, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No es esa libertad, hermano, eso se llama libertinaje, eso se llama desorden, eso se llama carnalidad. La libertad que Él nos ofrece está aquí en el versículo número 18. Mire conmigo, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué libertad? De poder contemplar la gloria de Dios, su magnificencia, su salvación, su amor por nosotros. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestras vidas van siendo transformadas en la medida que vamos conociendo a Cristo y vamos siendo liberados de esas ataduras del diablo, liberados de la fornicación, liberados de las ataduras sexuales, de las ataduras de la droga, del alcohol, de las ataduras, hermano, del chisme, del orgullo, y Dios rompe esas cadenas y trae libertad. Pero también, hermano querido, nos habla aquí de un conocimiento del Señor. Es un pacto, y aquí está en el versículo 18, dice, somos transformados de gloria en gloria y vamos viendo la imagen del Señor en nuestras vidas. Podemos ver entonces que esto es lo que produce la unción en nuestras vidas. Maravilloso, ¿no es cierto, hermano? Todo esto, entonces nosotros lo podemos resumir, por lo menos en 3 cosas que son muy importantes. Hermanos, la unción es el recurso más maravilloso que nosotros tenemos. Y quiero decir, primero, entender y creer que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, es lo que trae al hombre el perdón, la salvación y la vida eterna. Segundo, y eso lo dijo el Señor en el libro de Mateo 16, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor explotó en gozo y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Es Cristo Jesús. Ahora entonces, hermanos, al recibir a Cristo por la fe, cuando una persona reconoce su estado de calamidad espiritual, su miseria espiritual, su incapacidad, primero su pecado, un pecado que contamina todo su ser, y segundo, su incapacidad de pagarle a Dios para que Dios perdone sus pecados. Y en ese momento la persona le entrega su corazón a Cristo por la fe, le recibe como su Salvador personal, como su Mesías, como el Dios hombre, el ungido de Dios que murió por él en la cruz. En ese momento, todos sus pecados son perdonados por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Somos justificados. ¿Sabe lo que quiere decir? Hemos sido declarados sin culpa, limpios, libres de pecado, un perdón completo.
¿Y para quién es este perdón completo? Para todos los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y en ese momento entonces, ¿qué ocurre? En ese momento recibimos la unción del Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que tenemos a Cristo tenemos la unción. No se deje engañar usted. Y sabe usted que la unción está en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro corazón. No hay agua ungida, no hay micrófonos ungidos, no hay trajes ungidos, no hay corbatas ungidas, no hay vasos ungidos, no hay pañuelos ungidos. Eso es mentira del diablo, hermano. Solo nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos la unción del Señor. Ahora, hermanos, al recibir esta unción, que es el bautismo del Espíritu Santo, Él nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. En ese momento nosotros recibimos la unción de nuestro Dios. Y al recibir esta unción, que es el Espíritu Santo, nos garantiza, primero, que nosotros somos hijos de Dios. Y ahora yo quiero que venga conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Nos vamos a quedar aquí en Romanos capítulo 8. La unción, que es el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, la primera cosa que hace es garantizarnos, darnos la certeza, la convicción, la seguridad de que somos hijos de Dios, que tenemos el perdón y la vida eterna. Mire, Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que yo tengo esta seguridad? Bueno, primero porque Dios me lo promete en su palabra. Y luego, ¿por qué? Porque tengo la unción, tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu allá adentro, en mi más profundo ser, me da testimonio, me da seguridad, me da garantía de que yo soy un hijo de Dios. Ahora, a través de Él, entonces nosotros, hermanos, podemos conocer a Dios. ¿Sabes tú que la Biblia dice que el hombre natural, o sea, la persona sin Cristo, no puede entender las cosas de Dios porque son locura? ¿Qué es lo que me hace entender la Biblia, a Dios, al Señor Jesús, conocer más de ellos? Es la unción. Mire aquí en Romanos 8:5, por favor. Mire lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Sabe lo que dice? Que nosotros ya pensamos en las cosas espirituales. Y el apóstol Juan en primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción y les enseña todas las cosas. En el verso 27 dice, ustedes tienen la unción y a través de la unción ustedes pueden aprender toda la verdad de Dios. Pero el Espíritu Santo, una cosa más, esa unción nos permite conocer esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nosotros la ignoramos sin la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo. Pero ¿qué más? La unción nos garantiza la presencia de Dios en nuestros corazones. Cristo dijo, le voy a dar otro consolador que estar con ustedes para siempre. Yo me voy al Padre, pero le voy a dar otro. ¿Y sabe lo que quiere decir? Otro igual a mí. El Espíritu Santo me trae la presencia de Jesucristo a mi vida, la presencia del Padre a mi vida. Pero también el Espíritu Santo nos garantiza una vida de libertad. Hermano, nosotros todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción en nosotros. Y esta unción nos da el poder para ganar las batallas espirituales, para ser liberados de la esclavitud del pecado. Mire conmigo Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sabe que el impío solo tiene una opción en su vida, obedecer al pecado. Pero nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos ha, dice, liberado de la esclavitud del pecado. Y a través del Espíritu podemos vivir vida
victoriosas. Mira el versículo 9, dice, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero ¿qué dice? Ustedes no viven según la carne porque tienen al Espíritu Santo. O sea, el creyente carnal que vive en su carnalidad es porque quiere, es porque le gusta su vida pecaminosa. Y ahí les llama una reflexión, porque entre un creyente carnal y un impío hay una línea demasiado débil, muy finísima. Vea, no sea que nunca hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal y por eso vives y te deleitas en el pecado. Mira el versículo 13. Estamos en Romanos 8:13, dice, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, o pero, conjunción adversativa, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es la unción, el Espíritu, la que nos da el poder para vencer las obras de la carne. Tenemos también, además de eso, a través del Espíritu Santo, dirección de parte de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, dice que la unción nos guía. Chicos que están aquí viendo la presentación, el estudio esta noche, ¿sabes con quién te vas a casar? Bueno, no sabes. Pues debes de pedir dirección al Espíritu Santo, que te guíe a la persona que Dios tiene para ti. ¿Qué vas a estudiar? No te emociones con X o Y carrera. Ora y pide la dirección del Espíritu Santo. Dice, todos los que son guiados, versículo 14, Romanos 8:14, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Si vas a hacer un negocio, ora, dile, Espíritu Santo, guíame, que yo entienda qué es lo que Dios quiere en este negocio. ¿Te das cuenta el recurso que tenemos? ¿Te das cuenta? Y por último, hasta para orar el Espíritu Santo nos ayuda. Mira Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que a veces ni sabemos pedir, pero el Espíritu va ordenando nuestras peticiones para llevarlas al Padre. ¿Te das cuenta el recurso que tenemos? Eso es la unción en nuestro corazón. Hermano, Dios nos ha dado un recurso maravilloso. ¿Ah? La unción es el Espíritu Santo que vive en tu corazón. Y es el Espíritu Santo el que te ha hecho nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Cuando recibiste a Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, y al recibir a Cristo recibiste la unción. Entonces esta unción trajo perdón completo, vino una limpieza a nuestra vida de todos nuestros pecados, del pecado de rechazar a Cristo y de todos los demás pecados, pero junto con esta unción que vino a nosotros, la garantía de la vida eterna. Podemos conocer a Dios, podemos conocer la palabra de Dios, nos garantiza la presencia de Cristo en nuestro corazón, nos garantiza la libertad del poder del pecado en nuestra vida. Somos libres. El Espíritu Santo ha roto toda cadena de opresión. Tenemos dirección de parte del Espíritu para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Y también podemos orar confiados que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras oraciones. Hermanos, todos tenemos la unción del Santo. Disfrutémosla para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados, por darnos la vida eterna, y ahora también nos has dado la unción. Somos ungidos con tu Espíritu. Todos la tenemos, Señor, y es la bendición más grande, este recurso maravilloso que vive en nosotros y que nos da la victoria, y que podamos crecer y te podemos conocer y podemos servirte y podemos amarte, podemos honrarte y podemos glorificarte. Bendice a tu pueblo, Señor, y que todos disfrutemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, la presencia de la unción del Santo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes.